¿Quién soy yo? Eso es una pregunta difícil a veces de explicar y a veces lo dice mejor la gente que me conoce, la gente de fuera. Pero bueno, yo soy un chico que nació en, en un pueblo humilde del extrarradio de Barcelona, en Badia del Vallès, cuando todavía era Ciudad Badia. Y bueno, que crecí en una familia normal, una familia que emigraba de Palencia, de Castilla y León, vinieron aquí, tengo una hermana, mis padres, y bueno, una infancia, pues supongo una infancia como la de mucha gente, ¿no? Bien, ibas al pueblo en verano. Y bueno, pues que decidí, pues eso, pues jugaba todo el día en la calle, jugaba mucho a fútbol con los amigos, calle contra calle. Tuvimos la suerte, pues la gente de Badía, que es una ciudad muy humilde, con una renta per cápita, yo creo que la más baja de Cataluña, pues de tener muchos parques, de poder disfrutar, de poder jugar al aire libre, algo que ahora no se puede hacer, porque al menos mis hijos, pues es más difícil de hacer en la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero bueno, pues eso, bueno, pues de una familia que siempre me llevaron por el camino de los estudios y aparte pues lo compaginaba con el deporte. Mi padre siempre decía que había que tener las patas de la familia, el deporte, los estudios, esas son las patas vitales. Y bueno, y poco a poco va creciendo, poco a poco va haciendo sus pinitos, se le da bien un deporte que es el fútbol y bueno, pues disfruta con los amigos, va cambiando de equipo, yo empiezo en el Badía, luego voy al Mercantil, que es una escuela importante en Sabadell, y de ahí pues con 10 11 años pues me fiché al Español y vamos progresando, pero sobre todo pues disfrutando, ¿no? Disfrutando de los amigos, de aprender y paralelamente pues algo que tenía muy claro es el tema de estudiar, mis padres pues siempre pues los estudios es lo primero y así fuimos. Tenía con mi hermana, que es 5 años mayor que yo, y bueno, hemos ido evolucionando, trazando un camino, más o menos, teniendo las cosas más o menos claras, aunque también luego pues la vida a veces pues tiene sus cauces, hasta que hemos llegado aquí. Hice una carrera de fútbol, otra carrera de periodismo, ahora soy entrenador, no me considero periodista porque tengo la carrera, pero no he ejercido muy puntualmente. Y bueno, tratando sobre todo, he creado mi propia familia, que es de lo que más orgulloso estoy. Hace pues 13 14 años que estoy con mi mujer, tengo 3 hijos a los que adoro, igual que mi mujer, y sobre todo pues tratando de ser feliz, que es siempre lo que he pedido cuando he tenido esto que soplan las velas, era ser Algún feliz. deseo, ¿no? Era ser feliz porque al final no sabes, creo que la gente a veces está muy perdida en cómo ser feliz, pero uno no lo sabe tampoco. Ujú. Pero quiero serlo, no quiero tener esas cuotas de esto. ¿Cómo se llega ahí? Pues cada uno pues como puede y como desea. Qué bueno. Pues entonces vamos a desglosar un poco, porque creo que ha sido una de las mejores introducciones que se han hecho por aquí, la verdad. Hombre. Eh, la verdad es que me va a costar un poco, pero bueno, vamos a empezar un poco por ese niño de Badía. ¿En qué momento nace ese gusanillo del fútbol y por qué el fútbol? Bueno, yo creo que el gusanillo del fútbol, no sé, es como algo intrínseco. Bueno, mi hijo mayor tiene el gusanillo del fútbol, los otros dos no tanto quizás, de momento. Pero claro, allí pues ya te contaba que había muchos colegios que abrían sus puertas, entonces tú ibas a jugar vamos, yo recuerdo desde 5 o 6 años y me bajaba al parque todos los veranos, yo desde mi casa se veía una explanada que había, entonces yo enseguida pues ya iba para allá, jugábamos calle contra calle, no sé qué, no sé cuánto, yo jugaba con chicos pues mucho más mayores que yo y no sé, la pelota era como, bueno, te apasionaba, querías estar todo el día jugando, todo Qué el día bueno. jugando. Aparte de fútbol, pues no, también jugábamos al bote-bote, jugábamos a polis y cacos, jugábamos a, Ahora que fuese. a lo que fuese. Era una época que yo la recuerdo que eran 10 horas, subías a por el bocadillo, a casa, bajabas. Es que es mejor época, qué mejor
contexto para un niño, ¿no? Hay que estar todo el día jugando y con amigos y que esto y tal. Así que el fútbol sí, fue muy pasión bueno, que gente de allí del club de Badía pues le decían a mi padre, oye, mete al niño en el club, mete al niño en el club y tal. Y bueno, al final mi padre pues accedió a meterme en el club, allá en Badía. Y mi padre dijo y fui a la esculeta, me acuerdo, era como una esculeta y había como una liga italiana. Mi padre dijo, meterla en el último equipo. Y me metieron en el último equipo, de allí del Milan, y luego ganamos la liga ese año. Yo jugaba delantero. Y sí, sí, un poco fue así. Luego ya de la escoleta esta, pasé a lo que era no sé si era el Benjamín o pre-Benjamín, ya del Badía, del primer equipo del Badía, y también eran como un año más grande. Y yo era extremo derecho, que ahora no tengo Vaya, pinta, pero vaya cambio. era extremo derecho, era muy rápido, bueno, metía muchos goles y tal, y bueno, se me daba bien. Claro, al final luego te condiciona mucho la altura y tal, pero sí, sí, ahí empezamos en el Badía, estuve, no sé si fueron un par de años o algo así. Qué bueno. ¿Y cómo es ese paso del Badía? Por ejemplo, tú estás en el Badía con tus amigos, entiendo, te lo estás pasando bien allí. También te quería antes preguntar, ¿tú crees que el fútbol callejero, el fútbol con gente más mayor, se está perdiendo hoy en día? Bueno, claro. Es todo formativo, ¿no? Y Sí, cuesta de ver. el fútbol callejero se está perdiendo porque no queda otra, porque hay muy pocos sitios. Quizás en zonas de extrarradio, donde más barriada y tal, hay más zonas para ello, ¿no? Pero sí, normalmente los padres ya tienen muy rápido a meter al niño en club. En los clubes pues se trabaja mucho, pues eso. No voy a decir que se coarta un poco la libertad del jugador, pero sí que es verdad que es más rígido todo, ¿no? Es más táctico, entonces a veces no da lugar a esa pillería, ¿no? Claro. Yo soy entrenador también de gente joven y a veces pues pasan estas cosas, ¿no? Y tanto. Perdona, es que estaba revisando que estuviese todo bien encendido. Em, ¿Por qué crees que se cuarta el hecho, por ejemplo, se habla mucho de quitar la libertad cuando un niño tiene el balón, por ejemplo, y tener esa libertad, el uno contra uno? ¿Tú crees que ese fútbol callejero también ayuda, ¿no? En ese uno contra uno, en el enfrentarte a gente que es más corpulenta que tú? Sí, yo estoy en fútbol formativo y ya más etapas juveniles y tal, pero creo que muchas veces el jugador tiene que saber solucionar. O sea, yo cuando era jugador de fútbol base, incluso del español o del mercantil, no tenía ningún entrenador que me diese unas consignas muy grandes, muy esto, sino tú tenías que solucionar los problemas que te da el juego tú mismo. O sea, si tú eras defensa y tenías un delantero rápido, pues sabías que tenías que estar un poco más para atrás. Bueno, todas estas cosas que tú mismo ibas solucionando, ¿no? Ahora, pues el entrenador te lo intenta decir, tal, es como mucho más encorsetado, aparte de lo que dices tú, pero el saber meter el cuerpo, el saber, pues en algún momento, pues cómo anticipar, bueno, yo creo que antes éramos más autodidactas. Yo creo que ahora, pues hay entrenadores muy formados, yo no digo que una cosa sea mejor, otra peor, pero hay entrenadores muy formados, quieren mostrar también su valía en etapas muy jóvenes y a veces pecan de un exceso de táctica. Yo he visto, por ejemplo, pues equipos alevines, benjamines, ostras, pues mucho tiempo parado, mucha táctica, mucho no sé. Que está bien, en algún aspecto, para la comprensión del juego está bien, pero te quita ciertas dosis de espontaneidad, ciertas dosis de pillería. Y bueno, ya veremos en un futuro si ese camino es el ideal o no es el ideal, o si se vuelve luego también un poco a ese entrenamiento más de calle. Bueno, quizás una combinación de ambas sería lo ideal, ¿no? Claro, y tanto. Vamos a volver otra vez al chico de Badía. Tú estabas hablando que estabas en Badía hasta los 10, 11 años más o menos, un poquito antes. ¿Y qué pasa o quién viene a buscarte para saltar del equipo de tu barrio? Sí, en el Badía estoy yo creo que hasta los 9, porque luego en el mercantil estuve un par de años más. Entonces yo hago buenos años allí, en Badía, soy el máximo goleador del Vallés. Y, y bueno, y ahí viene pues una persona que ha sido muy importante en mi vida, que es Manolo Romero, que ha sido jugador del Madrid y tal, y en aquel momento era coordinador del mercantil.
y bueno, ahora mismo ese sería como casi mi segundo padre, ¿no? Y llega allí, no sé si me pilla un par o tres de allí de Badía, ¿no? Y Manolo, pues me acuerdo que llama incluso en la casa de vacaciones de mis padres a Palencia, viene a mi casa, insiste mucho. Bueno, Manolo, si la gente no lo conoce, pues es una persona, pues, del fútbol base, pues que lo controla todo, que sabe todo, que es muy insistente. Y entonces en aquel momento hizo un mercantil muy, muy potente, ¿no? Y cuando quería un jugador, pues iba por él, ¿no? Entonces, yo al principio no tenía muy claro porque no tenía ganas de irme de mis compañeros, pero es verdad que como yo estaba con los de un año más, luego me pasaban con los de mi edad y no los conocía tanto, entonces, bueno, pues una cosa por otra, pues me fui al mercantil, aparte él me venía a buscar y me llevaba y tal, porque mi padre trabajaba y bueno, la verdad es que los niños a veces tenemos miedo al cambio, pero luego cuando cambias enseguida ya vuelves a hacer amigos y vuelves Claro. a... ¿Y cómo te sentías en ese momento que te viene el mercantil, que ya te consideras alguien importante? Porque al final, aunque tengas 9 años, ya sabes que vas por encima de tu grupo de amigos, ¿no? Te da, ¿qué sientes cuando alguien viene a decirte, oye, ven a probar al mercantil? Te da como miedo, ¿no? Al principio. O los primeros entrenos son un poco duros. Bueno, cuando yo no fui a probar, yo me ficharon y cuando un chico, como cuando todo el mundo es querido por alguien, ¿no? Pues siempre se siente agradecido, ¿no? Tenías Y, facilidad para el cambio. el cambio fue difícil porque eh, lo que decía antes, ¿no? Aparte de nuevos compañeros, es siempre Claro. complicado. Pasé de jugar de extremo derecho a delantero centro. Claro, yo delantero centro no me sabía mover bien, porque no sabía jugar de espaldas a la portería, pues yo siempre había estado jugando, pues eso, pues la banda para mí, correr, regatear, chutar. Y entonces ahí sí que me desubiqué un poco. Luego había gente en el mercantil, hay más nivel también, hay más nivel. Pero yo ahí delantero centro, pues no explotaba mis cualidades, que Ujú. eran pues el de ser rápido, ser potente, el centro, regatear. Y entonces ahí también yo creo que a veces el físico pues a veces pues crece más y tal. Y entonces hubo un entrenador que me puso de medio centro y ahí fue ya la posición donde me quedé y donde he hecho prácticamente toda mi carrera. ¿En qué momento llega ese cambio de pasar de extremo, delantero, medio centro? ¿En el mismo En el mercantil? mercantil, sí, el primer año de mercantil, cuando me pasan a delantero centro, porque yo creo que de extremo había gente de mucho nivel y bueno, tenían otros y para mí me pusieron delantero centro, ahora no me acuerdo por qué. Y yo no rendí, no estaba bien o no me encontraba cómodo, entonces me pusieron de medio centro y ten en cuenta que en las categorías inferiores yo creo que pasa por muchas posiciones, ¿no? Claro. Y yo ya en el mercantil hicimos un grupo muy bueno. El segundo año de mercantil, pues creo que hicimos en Alevín preferente, superamos al español. Creo que ganó el Barça la Liga y nosotros el mercantil segundo en Madre preferente, que mía. era una barbaridad. Y bueno, aquel mercantil era. Ahí está Tony Moral, que luego jugó en Primera División, gente que ha jugado en Segunda División A, como Albert Serrano, bueno, gente muy buena de mucho nivel. Y yo era el medio centro de aquel equipo. Qué bueno. Y entonces, ¿en qué momento te empiezas a coger galones o a ser de los mejores del mercantil? Porque luego vienen otros equipos a buscarte bastante más importantes. Pasar de ser extremo a ser delantero, a bajar a medio centro defensivo y tener galones también para quedarte ahí, Sí, quería decir mucho de ti también, ¿no? bueno, yo creo que fue en el primer año ese un poco de, a lo mejor que sería Levin B, bueno, pues donde te van posicionando, hacen un equipo pues potente para el Levin preferente y bueno, pues al final los entrenadores y los coordinadores pues, van probando y sí, pues deciden de ponerme de medio centro. Me acuerdo que en aquel año pues jugábamos un 4-3-3, creo, un medio centro, dos interiores, dos extremos, un delantero centro y tal. Y sí, hicimos ahí el primer año en Alevín B, te vas acomodando las posiciones y en el Alevín A pues formamos un equipo de la mano de Manolo Romero y de aquel mercantil pues fuimos al Español, fueron 3 o 4 al Barça y sí, claro, porque competíamos no es normal que un mercantil Que de segundo, compita ¿no? con Barça, con Español, Claro. de tú a tú, ¿no?
Claro. Madre mía, entonces estás hablando de que ese Mercantil, claro, al darse a conocer, al competir contra el Barça, contra el Español, yo creo que acaba casi disuelto, ¿no? Porque todos acaban saliendo novias para todos, ¿no? Como Sí, aquel que dice. Y a ti, en ese momento que quedáis segundos en la liga y tal, es cuando viene Español a buscarte. sí. Eh, ¿quién, es decir, llega Barça y Español, dices, y se llevan a unos jugadores Barça y otros Español? Sí, a nosotros viene el coordinador del español, que en paz descanse, que es el mejor coordinador que ha habido, Manuel Casanova, y viene a casa y entonces ficha al entrenador, a Romero, a mí, y creo que quería a Albert Serrano, pero Albert Serrano no fue al final. Entonces vamos el entrenador y yo. Y el Barça van, creo que tres, que son Tony Moral, Carlos de la Cruz, Rubén García. Rubén García, que luego fue, bueno, esta es una historia, luego fue el que me casa a mí porque luego ha sido cura, se ha puesto a cura, ¿Ostras? se ha puesto un seminarista. Y estos tres o cuatro van al Barça y creo el entrenador y yo vamos al español. Qué bueno. Y entonces, claro, también tienes esa facilidad o esa tranquilidad de tener tu entrenador del Mercantil con el que has funcionado como medio centro defensivo, que va al español, pero allí sigue contando contigo o cómo es tu entrada en español. Sí, yo también al principio digo que no voy porque estoy bien en el mercantil y al principio me quiero quedar, pero luego el coordinador insiste mucho y me da unas condiciones muy buenas y al final yo digo que sí, que es una oportunidad y me convence, viene a mi casa, habla con mis padres, habla conmigo y mis padres siempre lo que yo decida y me convence para ir, pero yo al principio había dicho que no, que estaba bien y que no tenía la de ir tan joven, ¿no? Pero luego llego allí y sí, pues también el tener ese primer año al entrenador que ya conocía y con el que tengo buena relación y tal, pues también es algo bueno. Pero bueno, una vez estás allí, luego los siguientes años pues vas cambiando de entrenador y sí que para la nueva entrada pues siempre va bien, ¿no? Y sí, el primer año en el español pues estoy con él y pues lo mismo que pasó en el paso de Badía al Mercantil, haces Estamos hablando que nuevos eso era, amigos. era infantil o cadete ya. Infantil B. Infantil B, ok. Infantil B, sí. Claro, estamos hablando de infantil B, fútbol 11. Fútbol 11 sí, sí. Tú, Alevín, ya lo hacías fútbol, Fútbol fútbol 11 11 también, también. sí, 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 sí. yo también lo hice en el fútbol 11. Entonces, tus primeros pasos, perdona que te he cortado en español, ¿cómo son con él? ¿Con él estabas cómodo? ¿Seguías jugando los mismos minutos? ¿Ves que bajas un poco en minutos? ¿Qué pasa ahí? No, yo juego todos los minutos. Consolidas la posición, Sí, entiendo. medio centro, tenemos un muy buen equipo. Juega Raúl Bates también de medio centro conmigo, que era pues, un poco la figura del español, el capitán, que luego llegó a jugar en primera división, con el que tengo muy buena relación y bueno, un equipo muy bien formado, muy bien, muy bien, bueno, jugábamos contra infantiles A, son categorías que son difíciles, pero bueno, la verdad es que la entrada fue muy buena y bueno, pues pasamos, como me pasó de Bahía al Mercantil, ¿no? Más nivel, jugadores de más nivel, pero bueno, chicos como tú, que vienen cada uno de su barrio, de sus ciudades. Pero es muy difícil que estés hablando con tanta tranquilidad de adaptación. Normalmente un niño que tiene cambios, tú cuando has estado Badía, has estado Mercantil, y luego saltas al Español B, consolidando una posición que no era en principio la tuya hace tiempo, ¿no? ¿Has tenido unos cambios muy tranquilos o has dependido de ti y has confiado mucho en ti, ¿no? Sí, los cambios yo creo que son muy tranquilos porque al final estás con otros chicos. Las posiciones yo creo que en esas edades pues son como muy Variables. va variando. Al final yo opino de que un jugador tiene que adoptar varias posiciones porque nunca se sabe, porque al final hasta que no cumples tu crecimiento no sabes cómo vas a ser. Pero luego te mezclas con otros chicos y sí que en el español a lo mejor la presión es un poco mayor porque cuando acabas, bueno, el mercantil también, pero cuando acabas, pues no, pues hay muchos jugadores que los dan de baja o que se tienen que ir, otros que vuelven, y cada año es como oye, amigos nuevos, pero hay una criba, ¿no? Y esa Claro. criba es
pues complicada porque tiene muchos amigos ahí que se tienen que ir y que lo pasan mal. Pero bueno, yo afortunadamente pues jugaba pues bastante, pues prácticamente todos los minutos, era importante y bueno, pues tenía esa confianza, ¿no? De esto, pero sabes que si un año te sale malo, pues puede ser tú el siguiente que se va a la criba. Entonces, claro, hay una competitividad, ¿no? Ahora mismo Claro, cuando algún padre me dice de llevar a su hijo hacia un gran club, y yo siempre sostengo de que se espere que tranquilo, ¿no? que Tranquilo todo llega. porque los niños, claro, son muchos años con esas cribas y bueno, si al final uno se acaba de acostumbrar, ¿no? Igual que cuando sales fuera de un club así, de un Barça o de un Español, pues que no se acaba el mundo tampoco, porque mucha gente pues que ha salido fuera y que luego se ha ido a otro club, tipo mercantil, tipo DAM o lo que sea, y que han vuelto a seguir la carrera. O sea, al final, el chico, y más hoy en día que lo persiste, que tiene disciplina y que quiere, hoy en día que hay, yo creo, menos espíritu de sacrificio, se puede conseguir un objetivo, Qué bueno, no evidentemente pues fútbol profesional, pero estar cerca, ¿no? claro. ¿Y en qué momento tú en el español empiezas a dar ese cambio físico? Porque estamos hablando que tú siendo medio defensivo, al final tu corpulencia también te ha ayudado mucho en el mundo del fútbol, aparte de tus habilidades, posicionamiento en el campo, también puedes jugar de lateral, ¿no? Pero ¿en qué momento De empiezas, central, de de central. central también, claro, ¿en qué momento empiezas a dar ese cambio físico que ya te pones como un toro? Bueno, yo nunca he sido muy grande, era así como alto, espigadillo, cadete, tal. Quizás cuando más fortalezco en juveniles, cuando estoy un año parado por una lesión de rodilla y ahí pues bueno, tienes que hacer como mucha musculación y ahí sí que a nivel de tren inferior quizás te pones más fuerte, pero bueno, siempre ha sido bastante espigadillo, ¿eh? No, no había sido un gran toro. Luego sí que a partir de los 18 años quizás empiezas a ensanchar, ¿no? Pero ya cuando estás en español B o empiezas a hacer algo más de gimnasio. Pero lo que era en el fútbol base yo era bastante delgado, sí, pues estilizado, así alto, alto pero no muy alto tampoco. Y no era un gran de esto, pero luego he sido en la zona de juveniles, ese año parado, yo creo que sí que ya cumples el crecimiento total, pues sí que te ensanchas un Ujú. poco más.